quiero leer una porción de las Escrituras en el capítulo 11. A partir del versículo 8. Dice de esta manera, entre tanto que buscan: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. En la carta de Hebreos, el escritor nos va a guiar a esta comprensión, a que en Cristo Jesús hallamos todas las cosas que anhelamos de una manera superior, mejor. Lamentablemente tenemos carne, tenemos huesos y estamos muy arraigados a esta tierra. Y queremos, a la manera de los hombres en el Antiguo Testamento, los de Nínive, construir una torre altísima hasta que llegue al cielo y que seamos reconocidos ante los demás. Y todos estamos corriendo por ello, en la búsqueda posiblemente en cuestiones materiales, en la búsqueda de fama y fortuna. Pero en Cristo Jesús, todo lo que tu alma puede anhelar, lo vas a recibir de una manera superior. Hasta ahora no hemos probado a nuestro Dios y que nos invita a hacerlo. Pues bien, para aquellos que no conocían a la hermana Mago, ella fue miembro de la iglesia mucho tiempo, muchos años, incluso fue la primera y única diaconisa en el tiempo del hermano Daniel Hernández. Muy bien. Cuando hablamos acerca de las características propias de la epístola de Hebreos, al principio, mencionamos que el tema central de la epístola a los Hebreos es la superioridad y preeminencia absoluta de Jesucristo sobre todos los personajes tipo de Jesucristo, y además superior a todos los aspectos del antiguo pacto. Hemos visto en los sermones previos, hemos visto y constatado esa superioridad con respecto a los profetas. ¿Se acuerdan? Dios habló muchas veces y de muchas maneras, de una manera progresiva. Incluso los mismos profetas no entendían muy bien todo lo que estaban escribiendo, pero lo hicieron con fidelidad, porque lo estaban haciendo para todos aquellos que habrían de heredar la salvación, es decir, nosotros.
Y hemos también constatado sus credenciales como hijo, como un ser divino, aquel quien creó todo el universo, aquel que sustenta el universo con la palabra de su poder. Hemos visto también que Él ha sido nuestro sumo sacerdote y es nuestro sumo sacerdote, y también nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, el sacrificio a nuestro favor. Vimos también sus diferentes oficios como profeta, como sacerdote y como rey. Y aunque en esos pasajes, en esos 3 versículos no se habla directamente de la superioridad de Cristo, podemos intuirlo por deducción. Con el trabajo de interpretación llegamos a esa conclusión. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 4, nos dice directamente que es superior. ¿Superior a quiénes? Superior a los ángeles. Entonces hoy vamos a estar analizando esta palabra con respecto a la superioridad del Señor Jesucristo, con respecto a los ángeles, y su mención a través de toda la epístola. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos alabarte, Señor, porque eres bueno, porque eres absolutamente asombroso. Te damos a ti la gloria. Y Señor, nos vemos tan limitados para comprender tu palabra y la profundidad total de ella, Dios. Y es que tu palabra es como tú, es insondable. Y bendito Señor, guíanos para aquello que has preparado para nosotros hoy, Señor. Pero eso que escuchemos pueda transformar nuestras vidas para ti. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como decía en la oración, es tan profunda las Escrituras que nos asombra y nos quedamos sin saber qué decir, sin saber qué pensar, sin saber cómo transmitir el mensaje que ella contiene. Entonces estamos haciendo un intento, pero especialmente creo en el poder del Señor, que nos da de acuerdo a nuestras necesidades, y de esa manera también usa a los suyos. Vayamos pues primero al análisis del término superior que está en el versículo 4. Por tanto, superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y viene después de toda esta manifestación de los oficios del Señor Jesucristo y su superioridad ante los profetas. Dice esto, que ha sido hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces a veces nos preguntamos, ¿qué nombre heredó? En este versículo encontramos la palabra superior por primera vez, y esa es la traducción que tenemos en la Reina Valera. La palabra en el griego es kreiton, esa es la palabra, y lo vamos a encontrar varias veces en las epístolas. De hecho, va a aparecer en el Nuevo Testamento 18 veces esta palabra. Pero fíjense su importancia, la importancia en la epístola de Hebreos, porque en la epístola de Hebreos aparece 13 veces. Algunos dicen que 12, pero vamos a quedarnos con el número 13. 13 veces, de 18 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, 13 veces se utiliza en la epístola de los Hebreos. Y esto es para resaltar la superioridad de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué decimos que este es el tema central? Y acompañado con esta enseñanza doctrinal vamos a estar encontrando exhortaciones prácticas para cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra literalmente significa mejor. En el inglés dicen más mejor.
más excelente, más noble o más fuerte. Gramaticalmente hablando, la palabra kreiton es un adjetivo comparativo. Esta palabra se utiliza principalmente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos, para describir esa superioridad decisiva en calidad, en poder, en eficacia o permanencia, y muy seguido vamos a darnos cuenta que también contrasta lo temporal con lo eterno. Y eso no debe írseles de la cabeza. Sí, superioridad decisiva del Señor Jesucristo o de su obra en calidad, en poder, en eficacia, en permanencia, y también que trasciende lo temporal y nos señala lo eterno. Y eso me hizo pensar en este texto de Hebreos 11, el pasaje que leímos. Dice desde el 11:14, porque los que dicen esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Cuando tú analizas los anhelos de tu corazón, ¿este es el anhelo más grande que hay en ti? ¿Anhelas las cosas celestiales por encima de las cosas temporales? El anhelo de las cosas temporales nos han llevado a cometer muchos errores, incluso pecado, porque nos estamos alejando del propósito de Dios. La exhortación del apóstol Pablo en Colosenses también es que pongamos la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mismo Hebreos en el capítulo 12 nos dice dónde tenemos que poner los ojos. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en él. ¿Cuántas veces nuestro pasado nos ata demasiado? Y nuestro estilo de vida es por lo que vivimos en el pasado. Es que yo siempre he sido así, yo fui así. Y hoy te sientes indigno o te sientes pues animado a seguir siendo lo que fuiste antes. Esa no es la visión que deben moldear nuestras vidas, sino nuestro futuro, nuestra eternidad. ¿Y cómo nos vemos en la eternidad? Ya hemos visto, ¿no? Este grupo de personas alabando a Dios. ¿A quién están adorando? Al Cordero. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y porque por su sangre ha comprado de todos lugares, de todas lenguas, de todas naciones. Hermanos, ahí en el cielo, nadie está presumiendo lo que alcanzó en la tierra. Nadie. Sino que toda la gloria es para el Cordero. Entonces tenemos que levantar nuestros ojos, nuestra mirada a las cosas que son eternas. En este versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se deja ver muy en claro con respecto a los ángeles, su superioridad. Y lo va a manifestar a través de una serie seguida de citas del Nuevo Testamento. Y es Dios hablando de su Hijo
y lo menciona y va respaldando su palabra con el Antiguo Testamento, como si Dios dijera, Él es superior a los ángeles, y después empieza a aportar más pruebas de las Escrituras, como dando cañonazos, esto, por lo otro. Fíjense bien, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y pon otro bombazo, ¿no? Y otra vez, yo seré a él hijo, a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál? Y otra vez, bombazo tras bombazo, cañonazo tras cañonazo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ya con esto tendríamos para irnos a casa y estar quietos y meditar, porque el Dios del universo está hablando esto de su Hijo. Porque no hay nada más importante en el mundo que Jesucristo. Es el que ha recibido un nombre especial, un nombre más excelente que los mismos ángeles. ¿Y qué nombre más grande puede tener que el de Hijo? Hijo de Dios. Entonces, ¿qué razones tendría? He mencionado esto, pero pensemos en estas dos específicas. Para mostrar que el mensaje final de Dios, comunicado por el Hijo, está garantizado por Dios mismo. Y son más majestuosas que aquellas que corresponden a la ley que fue comunicada por los ángeles. Y los judíos tenían ese entendimiento, que la ley fue comunicada por los ángeles. Y podemos verlo aquí en el capítulo 2. Y hay otros pasajes, por lo menos otros dos en las Escrituras, pero vamos a ver este en 2:2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿sí vieron? Si la palabra dicha por medio de los ángeles. Y está refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, esto que recibió Moisés. En nuestros dibujos que se presentan a los niños, ponen ahí como una luz y que unas manos, ¿no?, que Dios está dándole a Moisés las tablas. Y fueron los ángeles. A Dios nadie le ha visto, dice la palabra de Dios. Me estaba acordando de lo que decía el hermano, tenemos que quitar de nuestra mente y dejar de enseñar acerca de los animales, ¿te acuerdas? Del arca, ¿no? Que ahí estaban ahí, sus cabecitas afuera y un montón de cosas. Entonces, Dios tiene esta razón, mostrar que su mensaje final a través del Hijo es más majestuosa que todo aquello que fue entregado a través de los profetas. Y Dios lo sanciona, Dios lo autoriza. Segundo, que el nuevo mundo sobre el cual el Hijo de Dios va a reinar, ha de reinar como mediador, sobrepasa por mucho al mundo antiguo.
Entonces, ¿puede haber otra razón por qué Dios presenta al Hijo como superior a los ángeles? No lo dice la epístola, pero por lo menos nosotros sabemos de otras epístolas que se estaban introduciendo doctrinas diversas y extrañas, como vayamos a ir capítulo 13, versículo 9, que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Doctrinas diversas y extrañas. La epístola no nos dice que estaba introduciéndose el culto y la adoración a los ángeles, pero en otras epístolas sí, como en Colosenses. Vayan a Colosenses. Apenas el martes pasado, la hermana Suri habló de esto con las hermanas, en el 2:5. Perdón. El 15, perdón, 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto días de luna, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, ¿a quiénes? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces puede también ser el caso, porque nosotros los seres humanos estamos inclinados a rendir admiración, incluso adoración a aquellas cosas que no comprendemos, o aquellas cosas que son superiores a nosotros, o que los consideramos superiores. Porque nada más pensemos un poco, no tratamos igual al señor que viene recogiendo la basura como a un abogado que viene con su corbatita y todo, ¿no? ¿Por qué voltean a ver al hermano Raúl? No viene con corbata. Pero pensamos en un presidente, pensamos en un artista, inmediatamente nuestro corazón ¡pum!, se pone bajo y nuestra actitud es servil. Y en cuanto a los ángeles, podría ser diferente. Ahora, vayamos a través de la epístola. ¿Hemos comprendido la palabra creiton, superior? ¿Sí? Mejor, superior en calidad y en todo. Veamos la aparición de ese término en Hebreos, aquí en la epístola. Y por cierto, para la información ya habíamos comentado, estamos hablando acerca de la superioridad del Hijo. Ese es el tema. La palabra creiton, mejor o superior, se va a utilizar 13 veces en el libro de Hebreos. Y se va a usar principalmente, como he mencionado, para demostrar la supremacía de este nuevo pacto en Cristo Jesús sobre el antiguo sistema levítico. Vamos a ver una lista de ellos. El primero que encontramos ahí es en el versículo 4 del capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí nos está manifestando que Cristo es superior, es mejor que los ángeles. Así que si tú crees en tu ángel de la guarda, mejor toma a Cristo. Es mucho mejor. Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esta porción viene de una exhortación del escritor, de aquellos cristianos que después de tantos años
se seguían comportando como niños y que era necesario darles leche y no alimento sólido. Y entonces dice, no, pues si Dios lo permite, vamos a enseñarles lo básico. Pero tienen que tener cuidado aquellos que han oído por mucho tiempo, han participado de tantas bendiciones espirituales que vienen de la obra de Cristo Jesús en la iglesia, pero después apostatan, se van, no quieren nada. Y hay tantísimos que siguen diciendo, es que en el pasado yo fui, yo creí, yo fui. Tuve un cargo en la iglesia, estuve sirviendo acá, estuve sirviendo allá, y ahora, no, pues es que ya dejé de ir. Tengan cuidado porque la palabra de Dios, y especialmente Hebreos, va a decir que tenemos que permanecer ¿hasta cuándo? ¿Tu salvación puedes asegurarla después de 10 años de vigencia? No, tienes que perseverar hasta el fin. Y la palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no te confíes. No te confíes de que te bautizó el pastor Liberato. ¿No? O que aceptaste a Cristo con el hermano Bill Britt. ¿No? Y dice, es que es imposible que alguien después de haber conocido, después de haber participado, se aleja. Es imposible que sea salvo. No podemos crucificar otra vez a Cristo por él. Y da el ejemplo, ¿no? De que todos estamos aquí, todos recibimos la misma palabra y lo ilustra a través de la lluvia que cae en diferentes terrenos. Hay un terreno que el dueño ha preparado bien y es la vida, es el corazón de cada uno, ha preparado bien. Entonces esa lluvia produce hierba provechosa, pero en los otros no. Produce hierbas, produce espinos y está pronto a ser destruida. Y parece un regaño del escritor. Y entonces es donde dice él, pero yo estoy convencido, hermanos, con respecto a ustedes, de cosas mejores. Cosas mejores, pero ¿en qué sentido? Cosas que tienen que ver con la salvación. Porque todos aquellos que son salvos por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, va a permanecer. Y dice, aunque es necesario que hable así, porque entre ustedes puede haber algunos que están flaqueando. Puede ser que algunos no conocen a Cristo y se están autoengañando. Entonces hay cosas mejores y las cosas mejores pertenecen a la salvación. ¿O no sé si? Sí, aquí nos puede faltar todo, pero con Cristo tenemos todo. 7:7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aunque aquí no encontramos claramente en nuestra traducción, pero aquí está implícito también. El que bendice es mejor o es superior que el que es bendecido. Aquí está hablando de un tema que llegaremos en su tiempo, si el Señor nos concede vida, o si no lo va a terminar el hermano Valente. Es otro lugar donde aparece esta palabra. Versículo 19 del mismo capítulo. Quiero leer desde el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Toda la religiosidad que tú puedas tener no te da esperanza. ¿Quién es el único que nos da esperanza? Cristo Jesús. Y por eso nos acercamos a Dios. 7:22.
Porque, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto antiguo no concedía todas las bendiciones que encontramos en este nuevo pacto, de donde Cristo es el fiador, Él es el aval. Él sí va a cumplir, Él sí cumple. 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y estamos yendo así, ya vamos a llegar a por fe, vamos a llegar ahí. Un mejor pacto basado en mejores promesas. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estaba hablando de la purificación que menciona la ley y que tenía que ser a través de sangre. En algunos casos lavamientos. Pero dice aquí que las figuras celestiales, todas aquellas cosas eran figuras de las cosas celestiales, aquellas solamente eran tipos, sombras, que nos señalaban hacia las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas celestiales, y que son muchos mejor y que requería mejores sacrificios. ¿Y qué mejor sacrificio que el sacrificio de Cristo Jesús? Por eso dice en el versículo posterior, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muchísimo mejor. 9:23. Bueno, es ese. Mejores sacrificios que los antiguos. 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una, ¿qué? Mejor y perdurable herencia en los cielos. Mi madre tiene como 10, 12 años que falleció. Dejó intestadas sus propiedades y tenemos todo ese tiempo sin que se pueda solucionar el conflicto. Ahora una de mis hermanas es la dueña de todo y no quiere soltar nada. Así lo decidieron los hermanos. Y entonces posiblemente algunos de ustedes tengan ese conflicto también. Pero fíjense, nosotros tenemos una mejor posesión y es una posesión duradera y nadie te la va a quitar. No necesitas abogado, bueno sí, uno, Cristo. Pero tu herencia, tu posesión es segura y esa posesión es eterna. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tenemos una patria celestial. En la mañana también estudiábamos esto, que la Biblia es la única que nos da una esperanza segura de un lugar eterno. Jesucristo lo prometió, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí encontramos lo mismo, que hay una patria celestial, mucho mejor. No habrá llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, tampoco va a haber pobres. Espero que en el espíritu, ahí sí seamos. Y de hecho así va a ser. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección.
mejor resurrección. Oh, cómo mi alma se gozó cuando entendí esta verdad. Habían cosas que en mi corazón, no converso, pero en mi corazón de niño, de joven, no podía aceptar que alguien naciera y, como dice la biología, ¿no? Nace, crece, se desarrolla o se desarrolla y muere. Dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Es algo vano, inútil que alguien pase por tantas vicisitudes y las mamás en el embarazo para después morir y tu memoria sea borrada. Y luego entendí que no, somos seres eternos. Y en Cristo Jesús tenemos una eternidad a su lado en gozo. Y después, así casi como la revelación del Antiguo Testamento, también la revelación de la palabra en mí fue así progresivo, como en todos. Decía, pero ¿cómo voy a morir? Y voy a ir al cielo. Y me imaginaba solamente mi alma, ¿no? En la presencia de Dios. Pero yo sentía que me hacía falta algo. Y voy en las Escrituras. Romanos 8 dice que nuestros cuerpos serán vivificados por el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Y mi alma se consoló grandemente, porque aunque esté feo este cuerpo, lo amo. ¿O no aman sus cuerpos? Claro que este cuerpo va a ser transformado, no va a ser así va a ser menos feo, va a ser perfecto, a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces esperamos nosotros una resurrección, una mejor resurrección. 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando de aquellos otros que alcanzaron buen testimonio por la fe, esta lista, y no recibieron lo prometido. Porque Dios quiere proveer algo mejor para nosotros y para todos, y recibirlo de Él. Capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué dijo Dios acerca de la sangre de Abel? Les va a reprobar el hermano, La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué está haciendo la sangre de Cristo por ti? Esa sangre habla mucho mejor. La sangre de Cristo derramada, invitándote a venir a tu Salvador, a tu Redentor. ¿Se dan cuenta que en Cristo Jesús hallamos que todo es mucho mejor? Es superior a lo que tú te imaginas. Fue 12:24. Y bueno, llegamos ahí y bueno, hay el usos clave en Hebreos. El término kreiton es fundamental para el argumento de la superioridad de Cristo en toda la epístola. Es superior a los ángeles. Cristo es superior en naturaleza y en rango. Es lo que nos va a decir los siguientes versículos. En Cristo Jesús tenemos una esperanza mejor. Es la base más sólida para acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. No a través de ningún otro medio. No es a través de la religión, no es a través de los santos o de los ídolos, es a través de Cristo Jesús.
no solamente es la base más sólida, sino que es el único camino para que llegues a Dios. Y por eso hay un nuevo pacto. Y es mucho mejor, que está basada en mejores promesas. Promesas que nos va a decir también Hebreos, que Dios incluso juró por sí mismo. Imagínense si Dios no miente. Esto es lo que Dios no puede hacer, no puede mentir. Y Él dice y nos da esperanza y nos da su promesa y después, bajándose a nuestro nivel, jura por sí mismo de que así será, que Él va a cumplir. Porque sabe cómo somos nosotros. Somos muy dados a no creer. Y es a través de un mejor sacrificio, el sacrificio de Cristo, que es eficaz que los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Y entonces, al ser beneficiarios del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos una mejor posición. Los creyentes tenemos esta herencia superior, esta herencia que es duradera, es para siempre. Entonces, regresando, y no nos va tiempo para hacer un análisis, aunque también no es la intención de analizar cada versículo. Regresando a Hebreos capítulo 1, vemos aquí 10 versículos donde el autor menciona 7 pasajes del Antiguo Testamento para corroborar su argumento de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Entonces, el uso que aquí hace nos introduce a principios de exégesis bíblica y que pues vamos a notar más adelante también, porque hay mucha exégesis en Hebreos del Antiguo Testamento, como hemos visto ya. Y bueno, el uso general que el Nuevo Testamento hace del Antiguo es muy importante. Y Hebreos va a ser una de esas epístolas que va a ser la exégesis de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y es muy, muy importante. Podemos notar en estos 10 versículos que habla de la superioridad del Hijo con respecto a los ángeles, que se le da una preeminencia a los salmos. Hay bastantes salmos aquí. Y hay 7 citas. 5 de esas citas son del Salmo, de los Salmos, o del Salterio. Y 2 de ellas, una es tomada de los profetas mayores y una de la Torá, hablando de la división judía. ¿Se acuerdan que entre los profetas mayores está Samuel? Para aquellos que están en la clase, esto ya lo aprendimos. La división de la Biblia, de la Torá, de la Tanakh, es diferente a la división que tenemos. Entonces, hace alusión y toma un texto de la Torá, es decir, del Pentateuco, especialmente de Deuteronomio, y toma uno de los profetas mayores, profetas anteriores, que es Samuel. Me siento muy limitado por el tiempo, porque quisiera gritarles más cosas. Hay textos quiero terminar con esto. Hay textos en las Escrituras que nos describen a los ángeles. Muchísimos textos. Y podemos recordar que ellos son seres poderosos, seres que se mueven con rapidez, seres que pueden tomar forma humana incluso, seres que están a la disposición de Dios para cumplir la voluntad de Dios, y en fin. Y también podemos encontrar en las Escrituras
que se mencionan las jerarquías de los ángeles. Entre ellos están incluidos los querubines y los serafines. Es decir, en la Biblia no nos presenta a los ángeles como seres tiernos. ¿Se han visto imágenes, ¿verdad? Y les encanta. ¿Alguien colecciona ángeles? Se ven muy tiernos, regordetes, ¿verdad? Con sus alitas así bien bonitas. Así no los presenta la palabra de Dios. Los presenta como seres poderosos, agentes celestiales. Y seguido, a menudo, terribles, temibles, que incluso anuncian juicio, ¿no? ¿Se acuerdan de los varones que fueron a ¿cómo se llama el lugar? Es una palabra fea, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra. Y todos estos, espero que no les haya pasado, que ahora de estar hablando y describiendo estos ángeles, y no nos da tiempo de ir a todos los textos, de repente que nuestro corazón empieza a sentir admiración por ellos. ¿Les pasó? Y así empezamos. Que todo aquello que sentimos que es grandioso, empezamos a sentir admiración, si es que no, incluso adoración. Todos ellos, con todo su esplendor y todo su poder, están bajo la autoridad del Hijo. ¿Quién es superior? Efesios, vayamos a Efesios 1:19b. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Sobre qué? Todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todos los seres están sujetos a Cristo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí están descritos los ángeles. Primera de Pedro 21. Primera de Pedro 3. 21b al 22. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Y qué más? ¿Pueden leer todos en voz alta? ¿Ustedes que no creen que incluyen también a los ángeles malos? Todos están sujetos a Cristo. Los ángeles más exaltados, que tienen el privilegio de estar en la misma presencia de Dios, o delante de Dios, como dice, como el ángel Gabriel, ninguno de ellos ha oído lo que aquí se dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: ¿tu trono qué? Tu trono, oh Dios. Dios el Padre diciendo del Hijo que es Dios, y le dice Dios. Y aquí tienen un texto para refutar a los testigos de Jehová. Dios diciéndole al Hijo que es Dios.
por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y todo lo demás que viene diciendo. Ninguno de los ángeles, por más poderosos que sean, han sido invitados nunca a sentarse ante Él, y mucho menos sentarse en el lugar de honor. ¿En qué lugar? A su diestra. De hecho, la visión que nos da Isaías es que ellos se tapan, tienen 6 alas, ¿no? Se tapan, se cubren, con 2 vuelan y con 2 cierran, tapan su rostro para no ver a Dios. Y si vemos en las Escrituras, ellos van a estar de pie ante el trono de Dios. Y Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? En el capítulo 1, versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y los ángeles están de pie para ejecutar los mandamientos, sus mandamientos, o simplemente para estar ahí y complacerse de estar en la presencia de Dios. Y todos los ángeles de más jerarquía y los inferiores, no son sino siervos de Dios. Espíritus ministradores, dicen aquí estos versículos que se mencionan. Y no pueden compararse al Hijo, por tanto. Y lo más notable es que su servicio se lleva a cabo para beneficio de una clase de seres humanos favorecidos. ¿Quiénes son? Los herederos de la salvación. Es lo que dice, ¿va? A ver, regresando al texto. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son ministros de Dios, son siervos de Dios, pero hay cierto beneficio. Hay un servicio notable que llevan a cabo para beneficio de una clase de humanos favorecidos. Y estos son los herederos de la salvación. Los hijos de Dios, salvos por gracia, somos beneficiarios del ministerio evangélico y siempre en una estrecha asociación con el Hijo de Dios, por medio del cual ellos ministran a los hijos de Dios. Y podemos saber cómo han ministrado, han traído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y bueno, pararemos hasta aquí. Entonces, en conclusión, el versículo 4 hace referencia a la superioridad de Jesús. En versículos anteriores, el escritor ha explicado que el mensaje de Dios que le ofrece a la humanidad ahora lo comunica a través de Cristo Jesús. Y el Hijo es la imagen misma de Dios. Jesús es la máxima autoridad. Entonces estos versículos nos recuerdan a nosotros, los lectores, que Jesús es el creador. No es un ser creado, los ángeles sí. Y esto hace que Jesús sea superior a todos los demás seres, incluidos los ángeles de los cuales estamos mencionando hoy. La adoración de los ángeles y todo ser espiritual se menciona en el contexto de esta carta. Pero de la idea principal del versículo 4 es que Jesús no está al nivel de esos seres. Jesús está muy por encima de ellos. Incluso si un ángel, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, que si aún un ángel apareciera y nos diera un mensaje diferente al mensaje que estamos recibiendo de Dios a través de Cristo Jesús, debería ser considerado ¿qué? Un anatema.
es que se me apareció un ángel y me dijo, no, la revelación de Dios en Cristo Jesús es superior a cualquier ángel. Y el nombre de Jesús en este contexto habla de su estatus, habla de su reputación, más que una mera etiqueta personal. Es Él la divinidad, Él es el creador, Él es el redentor, Él es el reconciliador de Dios y el hombre. Entonces eso lo convierte en un ser especial, en un ser sublime, alguien que está por encima de cualquier ser espiritual que podamos concebir en nuestra mente. Jesucristo no es simplemente un ser angelical como dicen los testigos de Jehová. Jesucristo es el Hijo único y todopoderoso de Dios y Dios mismo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por nuestro gran Redentor. Bendito Padre, a ti sea toda gloria a través de Jesucristo. Oramos y te damos gracias por tanta bondad, tanta misericordia, tanta paciencia. Señor, no permitas que abusemos de tu gracia, Dios, sino que entendamos quién nos ha llamado, quién nos ha salvado y quién nos ha revelado tu persona. Que nuestros corazones, Señor, anhelen todo lo mejor que Cristo Jesús nos ofrece en su obra y en su persona. Esperamos en ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.